Hermanos amados, hoy tenemos una enseñanza muy buena que a mí me gustó. Me gustó lo que el Señor me dio. Me gustó. El viernes hablamos acerca de la tribu de Simeón. Y aparentemente Leví, pero no fue Leví realmente. No nos metimos en Leví en realidad. Incluimos a Leví porque representaba algo que habían hecho aquí en Simeón y Leví juntos, ¿verdad? Pero realmente la tribu de Leví es algo tan interesante, tan importante que tenemos que ver. Tiene que ver con el llamado, con los proyectos de Dios para los hijos de Dios, para los cristianos. Entonces necesitamos entender que Dios está con nosotros y Dios quiere enseñarnos acerca del llamamiento que tenemos en Él. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de algo muy importante porque el llamado de Leví tiene que ver con el ministerio, con el llamamiento ministerial, de que Dios trae a las personas, a sus hijos en este tiempo. Y Dios es un Dios que tiene orden en todo lo que hace, ¿sí? Cuando vemos el nacimiento en este caso de Leví, que es el tercer hijo de Lea, recuerden, el tercer hijo de Lea, Leví se manifiesta de una forma tremenda y hace lo malo con su hermano Simeón, asesinan a todas esas personas, ¿verdad? De una forma mala, de mala fe, de mala forma. Cometen un error gravísimo que después Dios viene y se los reclama, literalmente. ¿Y qué pasó, hermanos? Lo que sucede aquí es que Simeón y Leví cometieron un pecado muy grande y por eso Simeón fue tratado por Dios, castigado por Dios y Leví también hasta cierto punto. Pero ¿qué pasó? Vámonos al libro, el capítulo 29 del libro de Génesis, por favor. 33, verso 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también a este, y lo llamó por su nombre Simeón. ¿Verdad? Pero ¿qué fue lo que pasó? El 34. Simeón ya vimos que estaba ligado ¿con quién? Con Leví. Pero el 34 dice, y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le ha dado a luz 3 hijos, le ha dado a luz 3 hijas y 3 hijos. Por tanto, lo llamó su nombre, ¿cómo? Leví. La palabra Leví está basada en lo que mismo que está diciendo, se unirá mi marido a mí, dice Lea. Por eso le puso el nombre de Leví, porque la palabra Leví quiere decir, o nos manifiesta el hecho de estar cerca, o junto, o juntado, o cerca, o entre los suyos. Que está cerca, que está entre los suyos, o junto a los suyos, o apartado, asociado a los suyos. Eso es Leví. Porque Lea lo ve como que ahora se unirá mi marido a mí, pero ¿quién lo veía diferente entonces? ¿Quién lo veía diferente? Entonces lo veía diferente ¿quién? Ahora sí que Lea lo veía hablando de su marido, pero realmente Leví estaba haciendo, en su nombre había otra intención de ello también, de parte de Dios, que era que el poder unirse a su marido. El poder unirse a su marido, porque él le había dado ¿cuántos? 3 hijos. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Entonces, Leví quiere decir juntado, asociado o junto a. Entonces, ¿qué fue lo que pasa? Es el tercer hijo en este caso, de Lea. Entonces, Leví representa el sacerdocio, hermanos, el sacerdocio. Pero ¿cómo fue que Dios escogió a Leví? Si Leví también cometió un error muy grave el ir con Simeón y matar a los hombres de Siquem con mentira, con trampa, ¿verdad? ¿Y qué pasa? O sea, mata a mucha gente, hace una cosa muy fea, muy dura, muy difícil. ¿Y qué sucede? Capítulo 3, ahora sí, del libro de Números. Vamos al libro de Números, capítulo 3, para ver cómo Dios escogió o cómo Dios levantó a Leví. ¿Sí? Capítulo 3 del libro de Números, por favor. 3:11. ¿Qué dice, por favor? Habló Jehová a Moisés diciendo, vea lo que dice, el 12, por favor. He aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Fíjate las más. Yo he tomado ¿a quién? A los levitas, a los de Leví. A los levitas entre todos los hijos de Israel en lugar de los primogénitos primero nacidos de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque antes de que estuviera el ministerio levítico, hermanos, Dios tomaba a los primogénitos de cada una de las tribus, de cada hacia Dios. Antes no era para que sirvieran no en el sacerdocio, sino en la administración hacia Dios. Antes no era así, no está hablando de los primogénitos, el primogénito de Rubén, los primogénitos de Rubén, que era el primogénito entre todos los hijos de Israel, sino está hablando simplemente de los ¿qué? De los primogénitos de todas las tribus.
Eran los que eran escogidos. El primogénito siempre tenía muchos derechos, muchas opciones. O sea, recibía el doble de la herencia, recibía todo tenía más oportunidades, tenía más privilegios, ¿verdad? Entonces el primogénito, nacidos de los hijos de Israel, serán pues míos, los levitas, dice. No voy a escoger a los primogénitos, sino voy a escoger a los levitas. ¿Para qué? Para que los levitas sean, ¿qué? Míos. Es lo que dice el Señor. Yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues, ¿qué? Míos los levitas. Ahora sí que, cuando Dios llama a alguien, lo llama para que sea, ¿qué? ¿De quién? De Él. ¿Qué dice el que sigue, por favor? Porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí todos los primogénitos de Israel, a hombres como animales, y todos esos son míos, dice. Ya ves que la última plaga que hizo el Señor, acabó con todos los primogénitos de Egipto. Entonces, después de eso, los primogénitos, dice Dios, todos los primogénitos de Israel, que yo les salvé la vida, van a ser, ¿qué? Míos. ¿Me explico? Entonces, así es como está escrito esto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dios escogió a ellos porque así lo quiso. Verso 41, por favor. Y tomarás los levitas para mí en lugar de ¿quiénes? En lugar de ¿quiénes? ¿Está claro? De todos los primogénitos de los hijos de Israel. Tomarás a los levitas para ¿quién? Para mí. Cuando Dios te llama para Él, para que seas de Él, para que seas un vaso en las manos de Él y seas usado para la gloria de ¿quién? De Él. Por eso el que es llamado a servir a Dios tiene que ser llamado a que apartarse, a ser para Dios exclusivamente, apartarse de la maldad, del pecado, de la idolatría, de tantas cosas que nos contaminan muchas veces, ¿verdad? Entonces tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo Jehová. ¿Qué está diciéndonos? Que también los primogénitos de los animales, de las bestias del campo, se las tenían que dar ¿a quién? A Dios. Los primeros nacidos de las crías, se las tenían que dar a Dios también. ¿Por qué? Porque eran los primogénitos. Pero dice Dios, yo no voy a tomar a los primogénitos ni de hombres ni de animales, sino que de ahora en adelante yo voy a tomar ¿a quién? Al pueblo levítico, al pueblo de Leví. Eso va a ser mío porque van a ser los que me van a servir a mí. Vamos a ver el 45, por favor. 45. Toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Ahí está claro. Creo que está claro que Dios escogió a Leví. Toma los levitas de todos los primogénitos de los hijos de Israel, los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Creo que está claro. Dios dice, son para mí y yo quiero que sean para mí y no hay vuelta de hoja. Creo que Dios escogió y fue muy claro en esto. Pero ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó con Leví? ¿Qué sucedió con todo esto? De esta forma Dios escoge a los levitas, hermanos. De esta forma Dios escoge a los levitas, ¿para qué? Para que fueran ¿de quién? De Él totalmente. Entonces Dios viene y nos trae esta nueva enseñanza diciéndonos que los levitas son de Él. El llamamiento viene del cielo. El llamamiento viene de Dios. El llamamiento viene de arriba y Dios escoge al que Él quiere. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Entonces, mis amados, ahí es donde nosotros entramos y entendemos que Dios quiere hacer cosas grandes en nosotros. El ministerio levítico se divide en dos grupos, hermanos. Dos grupos. ¿Cuál? El primer grupo eran los sacerdotes, que el sacerdote es la persona que se intermedia entre Dios y el hombre. El sacerdote es intermedio entre Dios y el hombre. Porque ¿quién era el que representaba al hombre ante el altar de Dios, ante la presencia de Dios? ¿Quién era? El sacerdote. Venía el sacerdote y tenía que traer ofrendas para sus propios pecados personales de él, pero aparte traía una ofrenda especial para rociar la sangre, porque sin sangre no hay redención de pecados. ¿De quién? Del pueblo. O sea que si el sacerdote no quedaba completamente limpio, en vano pasaba a hacer ¿qué? A representar al hombre ante Dios. ¿Por qué? Porque si él no quedaba limpio de sus propios pecados, porque era hombre, era humano, era como todos nosotros, ¿verdad? Entonces él no podía ¿qué? Representar al pueblo. Y cuando llegaba al lugar santísimo, hermanos, a la presencia de Dios, si no estaba bien su vida, ¿qué pasaba? Cuello. Ahora sí que no cooperó, ¿verdad? Y le dieron cuello. Y lo amarraban de un pie, porque pues ¿quién es? Llamen a los rescatistas, ¿no? Que vayan por él. Pues ¿quién se mete por él? ¿Quién le entra por él? Nadie. Jálenlo y tráiganlo para afuera, ¿verdad? Entonces eso pasaba, hermanos. Eso era lo que sucedía en aquel entonces.
Entonces, mis amados, esto es lo que sucedía. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para eso. Pero entonces, otra de las formas en que se manifestaban los sacerdotes, o el otro grupo de sacerdotes, eran los encargados de que ellos vivían de nómadas, pocas palabras, andaban por todo el desierto, de un lugar para otro. Entonces nadie tenía el derecho ni siquiera a tocar el tabernáculo. Nadie tenía el derecho ni siquiera a tocar la carpa, que era el tabernáculo donde estaba la presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto, sino ¿quiénes? Solamente ¿quiénes? Los levitas. Nadie podía hacerlo. Nadie podía agarrar y cargar el arca del pacto en sus hombros, sino ¿quiénes? Los levitas nada más. Entonces ellos fueron escogidos y les tocó ¿qué? La mejor parte. Les tocó la mejor parte en realidad. ¿Por qué? Porque ellos fueron escogidos por Dios ¿para qué? Para hacer todo esto. Entonces ellos tenían el privilegio de tener el llamamiento que muchos hubieran querido. Pero ¿qué pasaba, hermanos? ¿Sí? ¿Qué pasaba? Éxodo capítulo 32, verso 21, por favor. Vamos a ver dónde sucedió todo esto. ¿Por qué Dios escogió a los levitas? Vamos a verlo. ¿Cuántos recuerdan el becerro de oro? Que Moisés llegan al monte. Moisés se sube para 40 días, 40 noches al monte. ¿Y qué pasa? Recibe los mandamientos, pero el pueblo ¿qué hizo? Se desesperó. Se desesperó y dijeron, ¿dónde está Moisés? ¿Dónde está aquel hombre, aquel profeta que vino y nos sacó, hizo prodigios y señales? ¿Dónde está? Se fue, ya no está, ya murió. Se lo ha devorado una bestia en el campo, allá arriba en el cerro, en la montaña. O algo le pasó, ¿verdad? Entonces decidieron, impulsaron ¿a quién? A Aarón, que era levita, Moisés, porque Moisés era hermano de Aarón. Y Moisés también era levita, ¿verdad? De la tribu de Leví. Moisés también lo era. Entonces, ¿qué pasó? Vamos al capítulo 32, versículo 21, por favor. 32, 21. ¿Estamos? Éxodo 32, 21. Y viene Moisés y baja del monte y le dice, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído ¿qué? Sobre él tan grande pecado? Moisés le reclama a Aarón, porque Aarón, fíjate lo que le contesta a Aarón. Y dice, y respondió Aarón y dijo, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado hacia qué. Sabes que son malos, sabes que no son buenos, son inclinados hacia el mal, dice. Pero vea lo que dice, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Qué debió de haber hecho? Preguntó a Aarón. ¿Obedecer al pueblo o honrar a Dios? ¿Era levita Aarón? Sí lo era. Pero fíjate cómo contesta Aarón, ahorita vemos eso, cómo contesta Aarón a la petición del pueblo. Ve lo que dice. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dijeron y le eché en el fuego. ¿Y qué salió? Ay, Dios mío. ¿Y qué salió? Becerro. Es que tuve sed y fui a una cantina, ¿verdad? Y salí borracho. O fui a un burdel y salí con una señora y agarró la mano. O sea, algo semejante así, ¿verdad? ¿Cómo ven, hermanos? ¿Es una respuesta buena? Entonces, y salió un becerro, ups, como cosa rara, ¿no? Salió un becerro y bueno. Entonces, ¿qué debió de haber hecho Aarón? Yo le dije, ustedes están locos, yo no voy a hacer eso, ni me voy a prestar a hacer tal cosa, porque Aarón es especialista en trabajar el oro y todas las piedras preciosas. Entonces hacen un becerro y empiezan a adorar al becerro y a decirle al becerro, gracias por sacarnos de la tierra de Egipto, gracias por todas las plagas que llevaste sobre el faraón y todo lo que hiciste, gracias por abrir el mar rojo, le dicen al becerro. Y el becerro feliz de la vida, el diablo siendo honrado y siendo reconocido, y se desenfrenó el pueblo. O sea, que empezaron a hacer todo tipo de pecados, de orgías y cosas de ese tipo. ¿Y por qué? Porque se frenó el pueblo, porque están adorando a un ídolo y dándole la gloria, el reconocimiento ¿a quién? A un becerro hecho por las manos de Aarón. Entonces, y salió un becerro, dice. Vamos a ver qué más sigue, por favor. ¿Qué más dice? Y viendo Moisés el pueblo que estaba como desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Ahora sí que se encargó Moisés de decirnos eso, ¿va? Para vergüenza de sus enemigos. O sea, eran el hazme reír de todos los pueblos con los que habían luchado y peleado. Porque ellos decían tener el Dios verdadero, el que los sacó con
con plagas, con cosas, prodigios y señales y hechos aterradores, dice la Escritura, ¿verdad? Con plagas y prodigios y todas esas cosas. Y dice, porque Aarón había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Ahora sí que, hermano amado, cuando damos un mal testimonio ante la gente, ante nuestros compañeros de trabajo, vamos a hacer hazme reír. Perdóname, pero vamos a hacer hazme reír de la gente. ¿Por qué? Porque no que muy santo, no que muy bueno, no que yo no hago esto, no que yo no me comporto de esta forma, no que muy, y ahí empiezan los problemas. Dicen, no, este cuate está peor que nosotros. Nosotros por lo menos lo hacemos abiertamente y no traemos al Jesús en la boca, pero él trae al Jesús en la boca y en el corazón trae al diablo. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Está fuerte eso, ¿eh? Y a veces traemos al Jesús en la boca y el diablo en el corazón. Y no se puede, no se vale. Dios no comparte su gloria, ni comparte su santidad, ni su grandeza con el diablo, ni con nadie. No podemos servir ¿a quién? A dos amos, porque aborreceremos a uno y amaremos al otro. No podemos servir a dos amos, hermanos. Entonces, ¿qué más dice la Escritura, por favor? ¿Y qué hizo? Y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y los que están por Jehová, vengan y júntense conmigo, dice. ¿Y qué pasó? Y se juntaron todos los hijos ¿de quién? De Leví. Se juntaron todos los hijos de Leví. ¿Quiénes se juntaron? Los hijos de Leví se juntaron. Ahora, eso reivindicó a la tribu de Leví, porque de todas las 12 tribus, Leví fue la única que dijo, ahora sí que, yo no sé qué pasaba en la mente de Aarón, porque era levita también, el sumo sacerdote. ¿Por qué permitió, por qué hizo lo que hizo? No sé qué pasaba en su mente, pero la realidad es esta, que él tampoco participó del desenfreno del pueblo. Él al contrario lo reprendió, pero ¿por qué lo hiciste entonces? ¿Para qué lo fabricaste, el animal ese, verdad? A ese ídolo. Entonces, ¿qué pasó? Todos los de Leví se fueron al lado ¿de quién? De Moisés. Y Dios les dio una orden y les dice, tomen sus espadas y a todos los 3,000 que están allá, 3,000 que están allá desenfrenados, mátenlos. Eso dice. Y los mataron a todos. ¿Quiénes? Los levitas. Porque el levita tenía que demostrar que era la santidad de Dios la que estaban manifestando. Estaban yendo en contra de toda la gloria y la santidad divina de Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Y dice que fueron como 3,000 personas las que cayeron en esa ocasión. Ahora sí que en aquel entonces el Señor era un poco intolerante, porque era la forma en establecer algo dentro de su pueblo. Era la forma en establecer algo dentro de su pueblo. Entonces la tribu de Leví, hermanos, fue una tribu que fue fiel a Dios. Esa tribu no tenía posesión de nada. Cuando llegaron y empezaron a repartir, que Josué entra a la tierra prometida, empiezan a tener las guerras y a conquistar la tierra de Canaán. Repartió la tierra entre todas las tribus, pero a Leví no le tocó tierra, porque Dios dio la orden y dijo, Leví me va a servir a mí. Leví va a estar disperso, ¿dónde? Entre todas las tribus, porque van a ser mis siervos y ellos van a estar cerca de la gente para ministrar a la gente mi presencia y estar con ellos y con la gente y con el pueblo. Por eso ellos no van a tener tierra específica, porque ellos van a poder estar ¿en qué? En todo lugar. Entonces los levitas se dedicaron ¿a qué? A ministrar al pueblo de Dios. Es como el pastor, como el ministro, como la persona que ministra, el líder, qué sé yo, que ministra en la presencia de Dios. Pero eso fue el ministerio levítico. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué Aarón hizo eso? Porque Aarón, yo creo que no podemos juzgar a nadie, porque había poco entendimiento en aquel entonces, había poco conocimiento acerca de lo que tenía que hacer Aarón y lo que no tenía que hacer, pero también había sentido común, y él debió haber dicho, yo no me presto a esto tampoco, ¿verdad? Porque Dios aborrece la idolatría. Aunque todavía no llegaban los mandamientos a ellos, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Entonces no sabían todavía los mandamientos, no conocían en realidad cómo era lo que era un becerro o una idolatría, pero él sabía que era abominable ante los ojos de Dios. Después vino los mandamientos y ya cambió todo, ya cambió toda la situación. Pero mis amados, el llamamiento es sagrado, es santo, es puro, es único. Y Dios nos llamó a ser santos y apartarnos para Él. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Por eso Dios escogió a esta tribu, porque se abstuvieron, porque no permitieron que su tribu se contaminara, porque hicieron lo que Dios les dijo que tenían que hacer.
Y entonces así fue como sucedió. Vayamos más adelante, por favor. Vayamos más adelante. ¿Cometieron una falta muy grave? Sí, cometieron una falta muy grave. ¿Por qué? Porque fueron armas de iniquidad las que, como los llama Jacob. Pero también, hermanos, también viene Moisés y le suelta una palabra al final del ministerio de Moisés en el capítulo 33 del Éxodo, de Deuteronomio, perdón. Deuteronomio 33, por favor. Le suelta una palabra el Señor en Éxodo 33, Deuteronomio, perdón, 33, en el versículo 10. 33:10. ¿Lo tenemos? El 8, vamos a poner el 8. Y a Leví, ¿qué le dijo? A Leví dijo: tu Turim y tu Urim sean para tu varón piadoso a quien probaste en Masá. ¿Sean para quién? Para tu varón piadoso. ¿Quién era el varón piadoso? ¿Quién era el varón piadoso? Fíjate lo que les dice Moisés a los de Leví, a la tribu de Leví. Porque les profetizó igual como lo hizo Jacob en el Génesis 49 y 50. Pero aquí le dice tu Turim y tu Urim. Para empezar, ¿qué es un Turim y qué es un Urim? Era parte era el pectoral que había en el sumo sacerdote en su vestimenta, donde había 2 piedras, y en esas piedras solo la llevaba el sumo sacerdote, la autoridad completa, total del pueblo de Israel en cuanto a lo religioso. Venía una persona y preguntaba, consultaba a Dios, y la piedra que se prendiera era la piedra de decir sí o no. Entonces Dios daba dirección a su pueblo por medio de este medio. Entonces, ¿qué pasó? Es el Turim y el Urim. El Turim y Urim sean ¿para qué? Para tu varón piadoso a quien probaste en Masa, con quien contendiste en las aguas de Meriba. ¿Verdad? Bueno, esos eventos, acontecimientos. Pero ve el que sigue, por favor. Quien dijo de su padre y de su madre: nunca los he visto, ni no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron ¿qué? Tu pacto. ¿Quiénes son? Los levitas. Los levitas, está hablando de ellos. Entonces el pectoral, el Urim, el Tunim y el Urim, ¿qué pasa, hermanos? Era algo especial que se manifestaba a Dios como el sacerdote, como profeta, como un profeta, donde tú ibas y consultabas a Dios y te decía Dios sí o no sí, dependiendo de la respuesta que quisiera Dios darte. Pero ¿qué dice el siguiente texto? Ellos enseñaron tus juicios ¿a quién? A Jacob. ¿Y tu ley a quién? A Israel. ¿Quiénes? ¿Quiénes tenían esa encomienda de enseñar sus juicios y sus leyes? Los levitas. Ellos enseñaron, dice, porque le está hablando ¿a quién? A la tribu ¿de quién? De Leví. Ellos enseñaron tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto ¿sobre qué? Sobre tu altar. Les está profetizando y diciendo: ustedes van a servir a Dios. Ustedes van a ver el privilegio de servir a Dios y agradar a Dios en todo. Entonces, cuando alguien es llamado, hermanos, es un privilegio ser llamado. Realmente es una honra ser llamado. El poder decir yo sirvo a Dios, yo quiero agradar a Dios, quiero hacer la voluntad de Dios, es una honra realmente, hermanos. Es una bendición el que Dios te escoja para hacer algo, para ir a evangelizar, para ir a hacer la obra de Dios en algún lugar o qué sé yo. Es una bendición porque Dios se va a manifestar a través de tu vida. Así como se manifiesta el Urim y el Tunim, ahora en nuestros tiempos nuestros es entender y verla y dar la palabra de Dios. Y pues cuando Dios te usa para hablarle a una persona que está desesperada en su angustia, en su tristeza, en su dolor, en sus problemas, en su situación, y tú le dices las palabras exactas. Es como la manifestación del Urim y del Tunim, pero en este caso es la obra del Espíritu Santo que opera en ti a través de lo que llamamos los dones del Espíritu, como la palabra de ciencia. ¿Qué es la palabra de ciencia, por ejemplo? Es una palabra de conocimiento, la palabra de ciencia. Es un don profético, sí lo es. Un don profético, pero que se manifiesta en palabra de ciencia. ¿Qué es una palabra de ciencia? Es cuando le dice a una persona algo que tuvo que ver con su vida, que nomás él lo sabe. ¿Sabes qué? Yo me muestra que cuando eras niño tú fuiste maltratado, fuiste abusado por esto en tal parte, en tal lugar. Eso es una palabra de ciencia, que nadie lo sabe, sino ¿quién? Dios. Y Dios se lo manifiesta. Pero dice el Señor que te va a sanar, que te va a restaurar. Y boom, viene la bomba de Dios y restaura, sana y libera. ¿Estamos entendiendo, mis amados? O una palabra de sabiduría, una palabra que viene y transforma, trastorna tu vida para bien y la renueva. Entonces son palabras que tienen que ver con los dones proféticos, hermanos. Pero eso, ¿quiénes los usan solamente? Los que ministramos ¿a quién? A Dios. ¿Quiénes son? En este caso, en aquel entonces eran los levitas. En este caso, ¿quiénes somos? Los llamados.
los que buscamos a Dios, los que nos consagramos a Dios, los que enseñamos la palabra, ¿a quién? Y los juicios de Dios y la justicia de Dios, ¿a quién? A la gente, que somos ¿qué? Fieles. Y tú eres fiel a Dios y vas a ser invencible, hermano. Cuando tú seas fiel a Dios, vas a ser una persona invencible. ¿Por qué? Porque vas a ser inseparable de Dios, porque Dios va a estar contigo, va a estar contigo siempre. En todo tiempo Dios va a estar contigo, mi amado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Volvamos a ese texto del anterior que estamos viendo. Ellos que enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley, ¿a quién? A Israel. Pondrán incienso delante de ti. ¿Qué es el incienso? Las oraciones y holocausto sobre tu altar. Adorar a Dios y hacer sacrificios a Dios y tener a Dios en primer término adorándole y engrandeciéndole a su nombre. ¿Cuánto estamos entendiendo hasta aquí, mis amados? ¿Qué dice el siguiente? Mira, esto está interesante. Fíjate lo que les dice Moisés. ¿Cómo Moisés los bendice? Bendice, oh Jehová, que lo que hicieren. Fíjate. Bendice, oh Jehová, que lo que hicieren. Lo que hicieren, bendícelos. ¿Por qué? En pocas palabras, Moisés está intercediendo por ellos y decir, estos levitas que tú escogiste, bendícelos por lo que hagan. ¿Sí? Recompénsalos, Señor, por lo que hagan, por todo lo que te agrade que hagan ellos, recompénsalos. ¿Cuántos saben que Dios recompensa a sus siervos? ¿Sí? Dios siempre va a recompensar. Pero Moisés les da una bendición porque venían ¿qué? Arrastrando ¿qué? Una maldición literalmente ¿de quién? De Jacob su padre, por lo que hicieron con Simeón en la tierra de Siquem, que mataron a tanta gente. Eso lo vimos el viernes, para los que no vinieron el viernes, ¿verdad? Bendice, oh Jehová, lo que hicieren y recibe con agrado las obras de ¿qué? Recibe con agrado ¿a qué? ¿A quién le está diciendo? A Dios. Las obras de ¿qué? De sus manos. Dios, ¿a cuánto le agrada que Dios se agrade de usted? Yo creo que no hay nada más satisfactorio que saber que Dios está contento contigo. Yo creo que hay una satisfacción más grande de saber que Dios está ahora sí que feliz por lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo, y Dios está contento. ¿A quién le gustaría saber si Dios está contento con tu vida, hermano? Y dice, bendice, oh Jehová, lo que hicieren. ¿Sí? Si el Señor dice que un vaso de agua que des va a tener recompensa, imagínate el salvar una familia entera y las generaciones venideras que siguen después de ellos, salvarlos del infierno, de la condenación eterna. Imagínate qué recompensa nos va a traer, hermanos. Recibe con agrado las obras de ¿qué? De sus manos. ¿Sí? Recibe con agrado las obras de sus manos. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, ¿en lo qué? En lo mucho te pondré. Ven y entra ¿a dónde? Al gozo de tu Señor por toda la eternidad. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber larga vida para una persona así. Va a haber vida larga. Una persona que Dios quiere tenerla aquí porque le conviene a Dios tenerla aquí, porque es un bien para la humanidad, es un bien para la obra, es un bien para su obra de Él. Entonces, recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos. Ahí está. ¿Hiere qué? Los lomos de sus enemigos. ¿Cuáles son los lomos? La espalda. ¿Verdad? Entonces, cuando quiebra la espalda, le quiebra la espalda a alguien. ¿Qué pasa cuando se quiebra la espalda a alguien, hermano? ¿Se qué? ¿Se puede mantener parado? Queda discapacitado totalmente. Entonces, ¿para qué? Ni de los que aborrecieren, de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten. Wow. Ninguna arma forjada prosperará contra ti. Condenarás toda lengua que se levante contra ti, porque no hay arma creada que pueda destruirte. No temas a los que matan el cuerpo, sino teme al que puede poner tu alma y destruirla y ponerla ¿dónde? En el infierno. No temas a los que pueden matar tu vida, tu persona, tu cuerpo. Teme al que puede destruir tu alma. ¿Quién es el que puede destruir tu alma? Dios. Pero Dios es bueno. No te quiero presentar a un Dios vengativo ni nada de eso, porque Dios no es así. Porque Dios es bueno, hermanos. Siempre ha sido bueno Dios. Pero Dios es justo. Dios es justo. Y Dios muchas veces, hermanos, hace cosas que a veces no comprendemos, que a veces no entendemos. Le platicaba a un hermano esta mañana. Hay veces que Dios simplemente dice, mi siervo, lo saqué de las drogas, lo saqué de aquello, de esto, lo saqué de una situación muy difícil en su vida, que está perdido literalmente. Lo traje a mi redil, lo traje a mi obra, lo redimí, lo limpié, lo lavé, lo sané, lo restauré. Me sirvió un tiempo, pero después volvió otra vez atrás. ¿Y qué pasa?
y ya no quiso regresar. Porque se le metió el diablo por lo que usted quiera. ¿Y qué pasa? ¿Sigue siendo su hijo? Sí. Pero Dios lo ama tanto que decide ¿qué? Llevárselo. ¿Para qué? Para que no se pierda su alma. Y antes, como en todo el conocimiento que esta persona se está yendo en sus últimos momentos de vida, esta persona, ¿qué hace? Todo lo que vivió, todo lo que conoció, obviamente va a temblar y con terror va a decir: Señor, ten misericordia de mí porque me desvié, porque hice todo lo malo ante ti. Y Dios dice: está bien, eres mi hijo. Y reconozco y tomo en cuenta todo lo que hiciste por mí, para mí. Por eso vengo a redarguirte de pecado. Y antes de que cierres los ojos, porque todo lo que y yo te llevé a mi cielo. Ese es un acto de misericordia. Porque todo lo que el que Dios ama, lo disciplina. Ahora, ¿cuál es la disciplina aquí? ¿Llevarlo al cielo? No. Privarlo de la vida. ¿No es así? ¿Por qué? Porque la vida es un regalo. Porque la vida es una bendición, hermanos. La vida es algo que lo disfrutas. Ya no volver a ver a tus hijos, a tu esposa, a tus nietos, a tu familia. No poder seguir produciendo, haciendo algo fructífero. No poder, te priva de la vida. Aunque te vas a dónde, te vas con él. Pero ¿sabes una cosa, hermanos? La recompensa de ser buenos hijos, ¿en dónde radica en el hombre? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días sean ¿qué? Largos y prósperos. ¿Dónde está el honrar a tu padre y a tu madre? En que tengas muchos años de vida y tengas prosperidad en tu vida, porque es el único. Tú eres un buen hijo y honras a tu pensa con promesa. ¿Estamos entendiendo? O sea que si tú eres un buen hijo y honras a tu padre y a tu madre, vas a tener promesa. ¿Y cuál va a ser la promesa? Que te vas a hacer viejito y vas a estar próspero y vas a estar bien. ¿Por qué? Porque cumpliste un mandamiento que traía ¿qué? Promesa en sí mismo. ¿Estamos entendiendo? Así es cuando faltas y fallas a Dios. ¿Qué hace Dios? Viene y ¿qué? Mejor vámonos antes de que te pierdas. Porque voy a ser fiel a lo que hiciste por mí toda tu vida. ¿No será así Dios? Entonces, ¿qué hizo Dios? Redimió a Leví. Lo redimió y lo puso en un lugar ¿de qué? De altura, de grandeza. Porque esta es la forma en que Dios piensa. No todos los casos son así, por supuesto, ¿eh? Pero Dios hace lo necesario. ¿Para qué? Porque Dios conoce el corazón de todos nosotros. Dios sabe si nos vamos a arrepentir o no. Dios sabe si vamos a hacer más desorden o no. Dios sabe todas las cosas y nada le es oculto a Él y nada es oculto ante los ojos de Él. Dios conoce todo, mis amados. ¿Cuánto estamos entendiendo la palabra? Ve lo que dice, el que sigue, el mismo que estábamos ahorita, perdón. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren y recibe con agrado las obras de sus manos, de los levitas, intercediendo ¿quién? Moisés. Hiere los lomos de sus enemigos. Les decía que ningún arma forjada prosperará contra ti, sino que condenarás toda lengua que se levante contra ti. No hay arma creada que pueda destruirte. No temas a los que ¿qué? A los que matan el cuerpo, sino a los que, al que puede destruir tu alma por la eternidad. ¿Sí? Hiere los lomos de sus enemigos y a los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten. Dios siempre va a estar. Mira, hermanos, un verdadero sacerdote, un verdadero siervo de Dios va a ser indestructible. Indestructible. El diablo no va a poder tocarte. No va a poder tocarte el diablo. Nosotros hemos estado en mucha guerra espiritual, muchas situaciones de ese tipo. Y una vez un brujo se manifiesta en el cuerpo de una mujer, un hechicero de alto rango de aquí de Tijuana, y se manifiesta. Y me dice: yo te conozco de tal lugar, de tal fecha, de tal día, de tal hora. Estabas en la casa de fulanita de tal, una hermana de la iglesia, ahí con tu esposa, con ellos allá en aquel lugar. Y traté de acercarme a ustedes para hacerles daño, pero nunca tu Dios te tenía tan protegido, que te tenía lleno de luz, que no podíamos acercarnos a nadie, a ustedes. Nadie nos podíamos acercar a ustedes. Y yo dije: gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Mientras tú estés bien con Dios, Dios estará bien contigo también. Y Dios no va a permitir que nadie toque a sus ungidos, dice Él. No tocarás a mis ungidos. Entonces Dios es un Dios que hace ¿qué? Hiere los lomos de sus enemigos y los que lo aborrecieron, para que nunca más se levanten. Qué bonita bendición, ¿verdad?
Qué bonita bendición. Porque Dios es bueno, hermanos. Y para siempre es su misericordia. Ve conmigo al... ¿Cuál vimos ahorita? El 33. 11, ¿verdad? Muy bien. Vaya conmigo, por favor, al libro de los Hebreos. Capítulo 7, por favor. El libro de los Hebreos, capítulo 7. Entonces, ¿cómo vemos esto hoy en día, el ministerio levítico? ¿Cómo podemos ver el ministerio levítico hoy en día? Esa es la pregunta. ¿Tendremos que depender de sacerdotes para entrar a la presencia de Dios? ¿De quién? Mira, ¿qué le dijo Jesús a la samaritana cuando le dijo, vosotros no sabéis lo que adoras? ¿Sí? Porque ustedes, dice la samaritana, unos adoran en el monte los samaritanos aquí en este monte de aquí, otros adoran en Jerusalén, los judíos, pero le dice Jesús, la salvación viene ¿de quién? De los judíos, dice. Y ustedes no saben lo que adoran, porque el Padre hoy en día, al venir yo, dice, y cambiar todo el sistema, todo el proyecto de Dios, al ser yo el que voy a interceder y estar por medio de ustedes y mediador entre Dios y los hombres, los voy a hacer capaces ¿de qué? De que ustedes puedan adorar ¿dónde? En espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca el Padre, que le adoren como en espíritu y en verdad. Entonces, les dice claramente, o sea, yo voy a hacer la parte media entre ustedes y Dios, dice. Y voy a hacer que adoren en espíritu y en verdad. O sea que no necesitamos a nadie, hermanos, más que el Espíritu Santo, obviamente, hablando en cuestión espiritual. ¿Para qué? Para acercarnos a Dios. No necesitas que un sacerdote venga con un animal y lo mate ahí enfrente de ti, haciendo un sacrificio por ti, porque ya no hay necesidad de eso, porque Cristo ya lo hizo. Capítulo 7 del libro de los Hebreos, verso 23, por favor. Ve lo que dice. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. ¿Cuáles los sacerdotes? Los levitas. Llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte de no podían ¿qué? Continuar. O sea que moría un sacerdote y se nacía otro y continuaba en el sumo sacerdocio como sucesor, ¿verdad? Entonces eran muchos los que ahora sí que mediaban entre el pueblo y Dios. Eran muchos, dice. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar porque se morían y llegaba otro. Mas por cuanto permanece ¿para quién? Para siempre, un sacerdocio que inmutable. ¿Quién es ese sacerdocio inmutable? Cristo, porque Cristo es el que es el sumo sacerdote hoy en día. Es el sumo sacerdote, por lo cual dice, vamos a ver, por lo cual puede también salvar perpetuamente. O sea, ¿salvarte para cuándo? Para siempre, a los que por él se acercan a Dios. ¿Por medio de quién? Porque no hay solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, ¿qué? Hombre. A los que se acercan a Dios, viviendo siempre ¿para qué? Para interceder por ellos. ¿Eso sí el sacerdote también intercedía por ellos? Sí. Pero ¿Cristo qué hace también? ¿Intercede por nosotros? Sí. Cristo intercede por nosotros en la presencia de Dios. ¿Qué dice el siguiente verso, el 26, por favor? Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecados de los pecadores y hecho sublime, ha hecho más sublime que ¿quién? Que los cielos. ¿De quién está hablando? De Jesús. Porque tal sumo sacerdote, ¿quién es el sumo sacerdote? O sea que el levítico, hermanos, el ministerio levítico era una sombra de lo que vendría a ser ¿quién? Jesús. Déjame explicarte esto. Era una sombra donde lo celestial se estaba manifestando ¿dónde? En la tierra. Por eso Dios le dice a Moisés, le dice, quiero que hagas el diseño del tabernáculo conforme a lo que te mostré ¿dónde? En el monte. ¿No le dice eso? Conforme a lo que te mostré en el monte. Y quiero que sea exacto, porque así tiene que ser exacto como te lo dije. ¿Para qué? Para que lo celestial se pudiera mover ¿a dónde? A la tierra, y de la tierra pudiera llegar al cielo. El Cristo que vino del cielo a la tierra y de la tierra subió al cielo para hacer lo que hicieron en la tierra, pero ahora ¿dónde? En el cielo también. Ahorita lo va a entender. Tal vez no lo entendió así de primera, ¿eh? Ahorita lo vamos a entender. Póngamelo otra vez, por favor. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente y sin mancha. ¿Quién es el único santo, inocente y sin mancha que ha venido a este mundo? Apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Quién es? Cristo, no hay nadie más. ¿Qué más? Dice. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados
y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose ¿a qué? A sí mismo, ofreciéndose a sí mismo. El que sigue, por favor. Porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles a débiles hombres. Ahí está, levitas, los levís, la tribu de la Leví. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, el Hijo, hecho perfecto, ¿para qué? Para siempre. Él no tiene que ir a pedir perdón por sus pecados porque en Él no hay tal cosa, no existe tal cosa. Él es perfecto, Él es santo, Él es sublime, Él es único. Como Él no hay nadie. No hay nadie como Él. Pero ve qué dice, mis amados. Ve qué dice. Vámonos al capítulo 9, por favor. Vámonos al capítulo 9. Verso 23, por favor. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, ahí está lo que les hablaba hace un momento. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, figuras de las cosas celestiales, fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. O sea, ahora sí que las cosas celestiales se tenían que manifestar, ¿dónde? Aquí en la tierra, para purificar aquí en la tierra temporal o momentáneamente al hombre, purificarlo. Pero esas cosas celestiales mismas, las cosas celestiales fueron las mismas cosas de aquí en la tierra, pero con sacrificios más mejores que estos. ¿Cuál fue el sacrificio mejor que lo que hacían aquí? Cristo, entregándose a sí mismo por nosotros. 24, por favor. Vea lo que dice. Porque no entró Cristo en el lugar, en el santuario de mano, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, que es figura de ¿qué? Del verdadero santuario. Porque no entró Cristo en el santuario. Cristo nunca entró al tabernáculo, hermanos. Cristo nunca entró como sumo sacerdote a ofrecer un sacrificio de un animal, porque no era eso a lo que Él vino a hacer. Él era sumo sacerdote por excelencia, por pureza, por divinidad, por lo que había en Él, porque no había pecado en Él. No tenía que, ahora sí que sacrificar nada por su propio pecado, porque no había tal cosa en Él. Sino en el cielo mismo, ¿para qué? Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Dónde se presentó Cristo? ¿En el altar de qué? ¿Sobre el propiciatorio? No. ¿En el altar de dónde? Del cielo. Cuando Cristo murió y resucitó, él caminaba y lo vieron las mujeres y rápido se le quisieron echar al cuello, ¿no? Les dijo, no me toques, espérate, porque aún no he subido al Padre. Entonces Cristo que no podían tocarlo, ¿por qué? Porque no podían contaminarlo, porque era puro, único y sin mancha, sin nada. Entonces Él va con el Padre, entra en la presencia del Padre y en el propiciatorio del cielo el sacrificio se da y Cristo se entrega por nuestros pecados y por la vida nuestra con su sangre que derramó ¿dónde? En la cruz del Calvario. Él fue el sacrificio perfecto ante Dios. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de lo verdadero, sino que en el cielo mismo para presentarle ahora ¿por quién? Por nosotros ante Dios, el Padre. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Está interesante esto? Sigamos, por favor. Decía, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, como lo hacían antes, ¿sí? Cada año con sangre ajena, con sangre de bestias o animales. No para eso, dice. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar del medio el pecado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Eso se habla fácil, pero es algo tremendo esto. ¿Estamos entendiendo, amados hermanos? De otra manera, le hubiera sido ¿qué? Quiero volver a leer ese texto porque es tan importante. Subráyalo en su libreta, en su Biblia. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Cristo vino y tomó el lugar de nosotros. Y lo tomó ante el Padre y nos hizo libres de pecado. ¿Cuántos están entendiendo? Esto es doctrina fabulosa, hermanos, de parte de Dios. El que sigue, por favor. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿qué pasa ahí?
No hay tal cosa como reencarnación, no hay tal cosa como volver a nacer en una cucaracha si te portaste mal en la vida anterior, o nacer en un rey si te portaste bien, o cosas de ese tipo. No hay tal cosa, hermanos. Olvídense del karma, olvídense de toda esa basura. Eso no es nada, hermano. Eso es algo totalmente erróneo. De manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto venga ¿qué? El juicio. O sea que vives una vida, vives tu vida en plenitud aquí, pero cuando mueres te presentas ante el tribunal de Cristo y das cuentas de tu vida. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Al que le dio 5 llegó con 5 más y tenía 10. Respuesta del Señor: bien, buen siervo fiel, lo poco me fuiste fiel, lo mucho te pondré. Ven y entra en el gozo de tu Señor. Recompensa, gozo eterno. El que tuvo 2 trajo otros 2 también y le dicen lo mismo: recompensa, vida eterna en el gozo de tu Señor. Pero el que llevó 1, hermanos amados, y llegó al cielo, por alguna razón llegó al cielo, el que nunca hizo nada, el que nunca quiso hacer nada, pero sabía que tenía algo y sabía que de alguna manera tenía fe para llegar al cielo y llegó. Ahora sí, como cuando dicen safe, ¿verdad? El béisbol dicen así, ¿no? Y yo creo que el Empire lo corrió, lo despidieron, por ahí lo dejaron entrar todavía, ¿verdad? Pero bueno, en fin. ¿Qué pasa, hermanos? El que tenía un talento, lo esconde. Dice: Señor, sabía que eres hombre severo, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso tuve miedo. ¿Y qué hice? Escondí mi don. ¿Cómo lo llama el Señor? ¿Buen siervo fiel? No, lo llama siervo ¿qué? Malo y negligente. A Dios hay que servirlo, hermanos. A Dios no podemos negociar con el llamado, porque el llamado va a ser siempre irrevocable. Irrevocable. Siempre va a ser irrevocable el llamado. El llamado no es que si quieres, hermano, es que debes. ¿Sí? ¿Y qué más dice? El 28, por favor. Así también Cristo fue ¿qué? Ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, la segunda venida de Cristo está, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos van a estar ahí presentes el día que Él venga? A ver, se lo vas a dar, dáselo, hermano, porque... Entonces, ¿el Señor qué va a hacer, hermanos? El Señor viene y establece su ley, ¿dónde? En el corazón del hombre. Viene y establece su ley en el corazón del hombre para que el hombre pueda ¿qué? Cambiar su vida y podamos entender lo que Él hizo por nosotros. Usted tiene que revisar todos esos textos para revisar todo lo que es Hebreos capítulo 7, 8 y 9, le recomiendo, y el 10, ¿verdad? Para entender todo lo que Cristo hizo en la cruz. El libro de los Hebreos, para mí, a veces pienso que fue un ángel el que lo escribió, porque es algo tan profundo, tan doctrinal, tan fuerte, tan innovador, tan grande, que yo creo que pocos tenían esa sabiduría, pero fue una inspiración totalmente divina, ese libro, de lo que Dios hizo por nosotros. Entonces Dios va a establecer y va a poner su ley ¿dónde? En nuestros corazones. ¿Sí? Y por eso hay que memorizar la palabra, hermanos. Necesitamos memorizar la palabra, porque va a llegar un día en que esta Biblia, la palabra de Dios la van a perseguir y la van a quitar y van a hacer lo que quieran con ella. Pero la palabra tiene que estar aquí y acá. De ahí nadie te la va a sacar, nadie te la va a quitar. Nadie te va a hacer que la escupas o la niegues o la saques de tu cerebro, no. Porque va a estar ¿dónde? Aquí y acá. ¿Me estás entendiendo? Y va a llegar el tiempo en que, no sé si seamos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, que van a enseñar la palabra. Y que la van a enseñar tal vez con una Biblia o sin una Biblia, o no sé cómo. Pero la palabra de Dios va a ser perseguida, hermanos. Y sabes una cosa, pero nunca va a ser poder arrebatada, a ser arrebatada de tu corazón y de tu mente, de tu alma. ¿Y qué dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 8, versículo 11? Y dice: y ninguno enseñará ¿a quién? A su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Todo mundo va a conocer al Señor, porque el Señor se manifiesta de toda clase de maneras y de formas. Amados hermanos, esto es lo que representa la tribu de Leví: el llamado, el proyecto, el plan eterno, el plan divino, los planes de Dios. Y Dios tiene planes para ti.
y tiene planes muy importantes para ti. Levita o Leví, el que se adjunta, el que se acerca, vaya. Ahora mi marido, dijo Lea, me va a amar porque se va a acercar a mí. ¿Por qué? Porque le di un tercer hijo. Y por eso le puso Leví. Porque Leví fue escogido desde mucho antes para hacer lo que hizo. El diablo quiso corromperlo y lo corrompió al ir a hacer lo que hicieron, que fue malo, que fue erróneo. Pero ¿sabes una cosa? Dios lo redimió porque Dios lo probó. Dice, te lo probó en los dos lugares que decían ahí. ¿Y salió qué? Salió bien. Porque Dios lo volvió a probar y le volvió a dar una oportunidad. Eso fue lo que le dijo Moisés, ¿no? ¿Por qué? Porque el levita tenía que ser un hombre santo, apartado para Dios, un hombre sabio, un hombre inteligente, un hombre totalmente consagrado a Dios. Él no tenía tierra, no le dieron posesión de tierra. Él vivía de lo que la gente los apoyaba, ayudaba y tenían las ofrendas, los diezmos que dan al templo. Él vivía de eso, ¿sí? Vivía de todo lo que el pueblo de Dios traía. Es como cuando él intercedía por la gente le iba bien porque él intercedía por la gente y la gente ¿qué hacía? Daba ¿para qué? Para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque por las bendiciones del sumo sacerdote recibían ellos bendición y ellos ¿qué? Daban a Dios lo que Dios les pedía y les exigía para que a ellos no les faltara nada. Así es como funciona. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Entonces, así es como funciona. Algunos dicen que los diezmos no son de este tiempo, que son de la ley. Para empezar, los diezmos fueron antes de la ley, porque Abraham fue antes de la ley y entregó sus diezmos. No sé por qué te estoy hablando de esto, pero te voy a hablar un poco. Pero te voy a decir una cosa. La Biblia dice también que no dejemos de hacer el diezmo, que debemos de entregarlo y ser parte de nuestra vida. Lo dice claramente Jesús mismo, 23 de Mateo, ¿verdad? Mateo 23, póngalo si quieren, póngalo. Pero ¿qué pasa, hermanos? Te voy a explicar algo, te lo voy a explicar de esta forma. En aquel tiempo había un sacerdocio que era Leví, y Leví recibía los diezmos ¿de quién? Del pueblo, las primicias y todas las ofrendas y todas las cosas que Dios exigía a su pueblo. Mientras haya una iglesia, un pueblo de Dios, hermanos amados, mientras haya un pueblo de Dios que intercede, que atiende al pueblo, un ministerio que atiende al pueblo de Dios, tiene que haber entradas, tiene que haber diezmos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que siga la obra de Dios. Sin sus diezmos, hermanos, no estaría esto. Simplemente no existiría. Yo les soy sincero, yo no dependo de esto. Mi esposa tampoco depende, tenemos negocios, tenemos otras cosas, otras fuentes. Pero si no existiría primicias, no existiría esto. No existiría todo esto. No existiría. ¿Por qué? Porque mientras hay obra de Dios, tiene que haber recursos. ¿Y a quién le corresponde traer los recursos? A nosotros. A nosotros. ¿Me explico? En aquel caso, en aquel entonces, no tenían propiedades, no tenían nada. Ellos vivían entre los templos y los lugares donde había lugar para ellos, las escuelas de los profetas y todo eso que había antes. Pero en este tiempo, hermanos, hay pastores que sufren mucho. Hay pastores que batallan, que no tienen otra fuente, pero tienen un llamado tremendo, poderoso. Y ahí están. Y no por lo que puedan recibir, sino por el llamado que tienen ellos, y ahí están fieles. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Entonces, seamos fieles con todo esto. ¿Para qué? Para que el ministerio levítico de hoy en día, que no es Leví, ¿verdad? Por supuesto, pero el ministerio de la obra de Dios pueda seguir adelante y podamos seguir saliendo adelante en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Estamos entendiendo? Entonces, es muy importante esto, hermanos. ¿Qué dice el Mateo 23, nomás para no dejarlo? ¿Ya me lo pusieron? Bueno, creo. Y hay de vosotros, escribas y fariseos, dice, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer ¿qué? Aquello. ¿A qué se está refiriendo? Al otro, al diezmo.
Entonces, es errónea esa doctrina de que el diezmo no es para hoy. Sí lo es, definitivamente lo es. Y yo les digo por palabra de Dios, hermanos amados. Jamás hablo de este tema. Creo que tengo años que no mencionaba algo de esto. Pero es necesario, hermanos, para bendición de nosotros. Seamos generosos con la obra de Dios. Seamos generosos, porque Dios bendice al dador alegre. Tan fácil como eso.